Okay, so Diego, we have received a document about the Amazonia Biodosel mission, and considering the insect and arthropods, we see that there is a different objectives. There is a first one about the characterization of arthropods within the canopy, and there is also objectives about specific point about the Chagas disease and triatomines. Yeah. So this is what we saw about what will be done in regards of insects within Amazonia Biodosel. Could you tell us more about what what are the objectives of researching insect within the canopy? What is it? Why is it important? What are you doing this? I think it's a new line of research because we didn't have before this kind of studies on biodosel. I think it's important to study the behavior of the insects on the cell. The what? The behavior, the mystery. The mystery? Yeah, but also the way the insect acts on the cell, because I think it's very different the behavior of the insect on the ground on the cell. Many of species just stay on the cell most of the time, and we don't know anything about that. So that is for me is an important point. And also we don't know a lot of things about the behavior at night. The behavior of the insect at night on the cell, that will be excellent. New information, new kind of behaviors, new relationships between plants and insects. So we have a new lines of studying, of research that just studying on biodosel. And also we don't know many species which are very common in biodosel. The biodiversity is very common on butterflies. We know a lot of biodiversity in butterflies, but we don't know many things about moths. Moths are not very well studied. About what? Moths. What do you say? The moths. The butterflies which are very common at night, we call moths. Moths. Papillon de nuit, non? Moths. Say it in Spanish, perhaps you can. Polillas, moths. C'est les papillons de nuit. C'est les papillons de nuit. Okay. Moths. Okay. I think we still don't have the complete list of moths in Yasuni in the Amazonians. And on the cell is the best way to study them and even to report new species of moths on canopy. So I think some those and also we don't know many things about the ecology on biodosel, about insects. We don't know too much. So that will be a very good start point of new lines of researching. So don't touch here. Sorry. And you would say that this study of insects in the canopy, you say it's a very new line of research for you or in general? For this faculty, for this school of biology, we didn't do before. Okay. Most of the studies here are on the ground. So that will be a very new style of new lines of researching here. Okay. And why is it important, to your opinion, to look for insects into the canopy? Because
you feel that insect has a very important role into pollination? Yeah, sure, and also between the relationship between insects, one species to other species, about who is the hunter of which species, who is the major species, which are the most ecological or which are more important roles in the relationship between trees, between animals, between birds, so some species are very important on canopy. Okay, and for the moment you don't know. We don't know. Okay. We don't know. So do you think that under which period do you think you will begin to have a clearer view of what insects are important into the canopy? In one year of research, 1 year of study, more? When do you think you will have the first results about this completely new line of research? When? I don't know exactly when is the best time to study those. But I think most of the year you have the conditions to study insects. All the year you have insects there. So. Okay. No, in fact, my question was a bit different. For the moment, on the canopy, you don't know which insects are, okay? Yeah. And you know that insects are very important into the canopy. Would you say that after 6 first months of investigation, study, you will begin to have a first view? Yeah. A first view of what's going on there. Just to notice some special relationships. It was the first observations, but we need more time to do something more deep. Oh, for sure. Tu peux lui demander au bout de combien de temps, par exemple, il y aurait des publications. Up to what time do you think you will publish the first scientific article about insects into biodosel? At least 1 year of study, it will be just the start point. Okay. Okay. And you will study also within the epiphytes? Sure. Okay. You know already things about the epiphytes, about insects into the epiphytes? You studied already epiphytes before? Or? No, but it will be a possibility. But also, I want to study, I would like to study the relationship between plants, especially some species of plants, and some species of moths or butterflies. So that is my focus. Interaction between plants and insects and moths. Moths. S'il veut, à un moment donné, là par exemple, s'il veut nous expliquer plus dans le détail ce qu'il fait, il peut aussi le faire en espagnol, c'est plus facile pour lui, et on le traduira. Comment on le traduira? Parce que des fois, je pense qu'il a du mal à trouver ses mots en anglais. Tu feras traduire la partie espagnole. Là, s'il est un peu gêné, on va pas faire toute l'interview. Do you think it's okay if we continue in English, or would you prefer that you answer in Spanish? Well, it will be okay in Spanish. In Spanish is better?
Yeah, I Ah, think oui. Peut-être que sur sa partie spécifique à lui. Ouais, ouais. Comme ça, t'as un Just, truc. just on the specific things, but maybe Patricio, you can make the translation in direct. Ah ouais, après, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Parce que Donc, comme ça, demande-lui qu'il nous réexplique ce qu'il fait, parce qu'il vient de te dire qu'il étudie 3 types de choses, mais qu'il nous l'explique un peu plus en détail en espagnol. ouais. Et après, tu traduiras. Et Patricio, après, tu traduis, parce que Ouais. on fera la trad direct Voilà. en Je transcription. pense qu'il sera plus à Okay, l'aise. so Diego, what we will do is that for the question in details, Tu peux rester assis, tu me traduiras après. Euh, En gros, hein, ce qu'il a dit. in more details, I will ask you the question in English, you will answer in Spanish, Si and tu veux, Patricio tu peux t'asseoir là. will make the translation, okay? yep. Okay. So you were speaking about the fact that your main study will be relations between plants, ants, and months. Could you go more in detail about what you will try to see between these 3 groups of species, and how you will perform the studies? No ants. So just between months and plants. Not months, okay. No ants. So you can say it now in Spanish. Ah, ya. You talk to him, okay? Sí. Me gustaría. He will translate, but look at him Ah, ya. when you speak. Me gustaría estudiar las relaciones entre las polillas y algunas especies de plantas. ¿Por qué? Porque me parece que las polillas son esenciales para polinizar la mayor cantidad de plantas, sobre todo durante la noche. Son muy competidoras con otros polinizadores. Por ejemplo, compiten en la polinización con murciélagos y con algunos tipos de insectos también, pero son muy especializadas porque tienen una probóscide muy especializada para algunas especies de plantas. Entonces, ese tipo de relaciones me gustaría poder verificarlas en el dosel. También me gustaría poder estudiar las relaciones que hay entre parasitismo entre las plantas, parasitismo provocado por algunos insectos que ponen los huevos en las plantas y cómo las plantas son su fuente de alimento. Entonces, los insectos son una plaga también para las plantas, pero también les proveen de la posibilidad de que se reproduzcan las plantas a través de la polinización. Entonces, Laisse-lui finir sa phrase. Okay. entonces hay una relación de ida y vuelta entre insectos y plantas. Entonces las plantas son fuente de alimento. También las plantas, además de ser fuente de alimento, les proveen a los insectos de los aleloquímicos, de las sustancias químicas para la reproducción de los insectos. Y además las plantas en cambio se benefician de los insectos porque gracias a los insectos pueden polinizarse y también extenderse, reproducirse en el bosque húmedo tropical. Entonces hay unas relaciones muy ricas, muy provechosas y estas interrelaciones podrían visualizarse en el dosel con más claridad. Podrían en el dosel ser claramente detectadas. Patricio, viens ici. Ouais, mais ici Patricio. pour que tu puisses Moi, t'entendre. j'ai à peu près compris, c'est beaucoup mieux qu'en anglais. Oui, c'est clair. Et en fait, c'est vraiment étudier cette relation. Ouais, Tu peux essayer de me faire à peu près une traduction de ce qu'il a Ouais. dit? Bon, il a dit que ça fait. Tu Non, l'entends est-ce que tu peux te rapprocher de lui pour que j'ai le son? Essaye de t'asseoir à C'est- côté. c'est- Là, Non, ici. c'est- Viens t'asseoir ici. Comme ça, je vais capter le son. Ouais. Viens t'asseoir là. Aquí. Ouais. Et tu te tournes vers lui pour parler, comme ça je vais attraper avec le micro. Yep. Voilà. ¿Me escuchas? Non, regarde-le. Ahí está. Vas-y, tu peux parler, Patricio. Él nos explica que la polinización. En francés. Ouais, Ah ouais. tant qu'à faire, oui. Bon, ça c'est Tourne-toi vers le. Voilà. Ça, c'est plus important, la pollinisation avec les papillons de la nuit, parce qu'il fait le combat avec murciélagos et
le papillon de la nuit. Chauve-souris. Donc, c'est D'accord. le mot, c'est chauve-souris. Et une autre chose très importante qu'il lui a dit, c'est que les insectes, ils prennent des œufs dans les plantes. Et avec la pollinisation, les papillons de la nuit, il fait la transmission dans tous les... comment on dit les canopies. Oui. Ouais. Ça, c'est un... L'autre parte sobre las químicas. Sí, de la interacción química entre insecto y planta. L'interaction chimique avec des insectes et la forêt des ocelles. De la quoi, pardon? Des ocelles. Con los insectos, la interacción, Avec les insectes, l'interaction. sí, y interacción que permite la polinización y que La permite zeta, la reproducción de los insectos. Yeah. Et la interrelation des plantes et des insectes, il fait permis que les insectes puissent desarrollarse. Yeah. Que permite la relación Et tanto permis la relation para la reproducción pour la reproduction y para la alimentación. et pour la nourriture. Ya, de ahí. Ok. Donc c'est ça qu'il veut étudier, c'est ça qu'il a dit. Ouais. Ok. And could you tell us Alors reste ici, comme ça Ouais, tu ouais, feras c'est le bien, rêve, et moi je vais recadrer un Ouais, peu ouais. plus sur lui. Attends, je vais faire le... could you tell us tu enregistres toujours? Oui, oui. Ouais. Could you tell us to go deeper on what you said right now, just before? Could you give us a spectacular example of a relation between plants and insects in terms of parasitism, or in terms of symbiosis, or in terms of coevolution? Could you give us examples, or tell us which, if we could find a scientific article in English related to this, that we could have for us to get into deeper and write back into the script. Yeah, sure. Por ejemplo, Par exemple, Attends, tu vas le Sí, laisser, sí, sí. il va parler d'abord, Ah, yeah. et après tu traduis, pas trop long, not too long, but after he will translate, ok? los esfíngidos son unas polillas que tienen una probóscide muy conspicua, muy larga. Estos esfíngidos han en el tiempo desarrollado esta probóscide para acceder a un tipo especial de orquídeas. Vas-y, traduis. ouais. Bon, les noms scientifiques, je ne peux pas dire. Il a dit que ces insectes, il y a des longs très longs, c'est la même que tu as vu aujourd'hui, des longs, Oui. pour faire la pollinisation des orchidées. Quel est le terme en anglais? What is the... Probóscide, Proboscidés. espiritrompa, probóscide. Okay. And could you give us some examples of species of insects? Esfíngide, 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 In English, you do the... esfíngidos. En English es sphinx. Sphinx. Yes, it's a night butterfly. Yes. Can you continue to translate? Tu peux continuer à traduire ce qu'il a dit avant? Il a dit qu'avec des insectes qui étaient très longs pour faire la pollinisation des orchidées. Ouais. De una variedad especial, Sí, sí, dans une variété spéciale de orchidées. Qui s'appelle comment en anglais? What is the English word of this orchid? Comment il s'appelle The orchid. l'orchidée? The flower. What is Ah, the de name? la especie. I don't remember You- exactly. okay. So we will translate it. Okay. Within the canopy and within at the epiphytes stage, it is written in the general document that you will work with Van Summeren Ryden traps. So can you repeat? Van. Attends, je vais couper une seconde. No. Rolling. Utilizas alimento que es muy apetecido por los insectos. Muchas veces son camarones en descomposición que tienen muchísimos nitratos.
Estos nitratos generan un olor muy característico y los insectos vienen basados en ese olor. Generalmente los insectos necesitan muchísimos nutrientes y en camarón descompuesto tienen esos nutrientes y eso sirve para que generalmente algunos órdenes de insectos como las mariposas se acerquen a las redes, a las trampas y se queden ubicados en las trampas. Es como un cebo en base a un olor fuerte que está generado por un alimento indispensable para ellos. Es como trabaja David Rubik. Sí. Bon. Il travaille avec prendre des substances chimiques qui prennent un aroma très fort et les insectes ils arrivent. Ça c'est l'explication générale. Ok. Et comment il arrive à prendre ça? Comment il arrive à le mesurer? Quelle technique il utilise pour étudier ça? Demande-lui. ¿Qué técnica utilizan para atraer al insecto? ¿Cómo se atrae el insecto? A ver, Es por el olor que se genera por el alimento descompuesto. Es el olor muy fuerte, muy característico que atrae a los insectos, sobre todo a los que tienen la capacidad de percibir los aromas. Ça c'est pour les parfums très forts. Sí. Il fait une dispersion complètement del parfum de la substance. Comment il arrive à étudier ça? Est-ce qu'il utilise des instruments techniques des photos? Comment il arrive à voir ça? ¿Cómo llega usted a determinar cuando llegan los insectos? ¿Cómo visualiza cuando llegan insectos? ¿Con cámaras? Sí. ¿O simplemente una visión manual? Los insectos llegan una vez que se pone el alimento, se pone en un determinado lugar, bastante claro, de mucha circulación, y este alimento está relacionado con una trampa, con una net, con un toldo pequeño. Pueden ser de diferentes nombres. El insecto entra por un lado y se queda en la red. El insecto está atrapado dentro de un contenedor que luego permite estudiar al insecto y saber qué especie es. ¿Tú has compris? À peu près. Est-ce que tu peux me retraduire? Ah. Bon, il travaille avec un appareil qui a une posture. Voilà. Yeah. Il prend les sens dedans, l'insecte, il arrive, il entre, il ne peut pas sortir. Et puis il va prendre les insectes pour regarder toutes les choses. Donc ça, il faudrait qu'on ait le visuel de cet appareil. Il faudrait lui demander qu'il nous envoie une photo qu'on voit comment est ce matériel, comment il est. Tira una foto más web. Eso. Je coupe une seconde. Right. I ask the question in English, you answer in Spanish. I try to understand in Spanish, and if I don't understand, I ask to Patricio to translate a little bit, and so it will be more fluent, more rapid. Okay? Yep. Okay, so we have seen what you will do, why is it important, how you will do it. Could you tell us, to your opinion, what are the most emblematic species of insects in Yasuni? The more either spectacular or either the most important, the insect that are really essential to Yasuni. Wow, it's a very important question. I think you have many species. Pueden ser muchas especies, pero las más importantes para mantener los ecosistemas ciertamente son los carábidos, los escarabajos son muy importantes porque están reciclando todo, ¿no? Son los grandes recicladores del bosque húmedo tropical. ¿Sí? Okay. But if they recycle things, those insects,
they recycle things more on the soil, on the soil level rather than on the canopy, no? Sí, más están en el suelo, pero igual los insectos vuelan, los escarabajos vuelan y generalmente también tienen que alimentarse de hojas, algunos de ellos, y tienen interacción con algunas plantas en el dosel, pero su trabajo principal es abajo, es decir, descomponiendo toda la materia orgánica, enterrando la materia orgánica, sirviendo como animales que están procesando todo el material vegetal. Entonces, Patricio, là, je veux bien une petite traduction. Donc, ces scarabées sont plutôt au niveau de, Au du niveau sol. de la terre. Voilà, c'est ça. Et quand j'ai posé la question sur est-ce que ils jouent ce rôle de recycleur également au niveau de la canopée, qu'est-ce qu'il a répondu? Ouais, il a répondu qu'il est les scarabées, ils volent justement à la canopée, ils prennent les plantes, aussi il fait la pollinisation. sí, también. Il fait la pollinisation. Mais les scarabées travaillent la terre et travaillent plus haut. Et c'est. Sorry. This scarabée en anglais ou Escarabajo en inglés. Escarabajo, beetle. This beetle that are on the soil but fly over into the forest, they can reach the canopy? They can go as high as the canopy? Son especies, sí, algunas especies sí. Algunas especies vuelan muy alto y están solamente en el dosel y luego bajan para todos los aspectos más reproductivos, pero tienen también su interacción con el dosel. Pero más es abajo, más su actividad es abajo, pero sí tienen alguna relación con el dosel. And what would you say? We have seen what species are the most emblematic, but what would you say for you? What are the most spectacular species of insects? The butterflies. Butterflies are amazing. Las mariposas son muy atractivas. Hay un género de polilla que es muy característico, que a pesar de ser una polilla, tiene actividad también en la mañana. Es una polilla que está presente durante horas del día, pero es una polilla y es del género Urania. Es la más, así como más característica, y te puedo mostrar una foto. Siempre es muy atractiva también. Creo que es una especie muy cotizada en la Amazonía. Wow. Sí, es una polilla, pero tiene actividad en la mañana y en la estación científica Yasuní es muy común verla. Entonces, es una especie que creo que vale la pena estudiarla más. Hay como unas 6, 7 especies en la Amazonía y es muy fácil estudiarla, es muy sencilla, no se escapa, está presente, es muy hermosa y suele estar ahí para nivel turístico, atractivo, pero paradójicamente no tenemos muchos estudios acerca de la biología, de las interacciones, de su rol, de todas las posibilidades que tiene para estudiar. Creo que esta puede ser una especie así. We will ask you the picture after for us. ¿Seguro? You will send us the picture. Okay. For sure, there is the global circulation for plants. You have circulation from they get carbon from the atmosphere, they do photosynthesis, there is water coming from the ground going up, there is carbon getting down to the soil.
So this is the carbon circulation for the plants between biodosel canopy and the soil. Do you think there is other carbon circulation between canopy and the soil due to insects? Do you think there is also circulations, very essential circulation of big of a molecule essential for life due to insects? La circulación del carbono a través de los insectos. Yeah. A ver. It's a question. It's not Sí, sí. If you don't have any answer, it's Sí, es decir, es la propia descomposición de la materia que cae en el piso la que es, digamos, solventada o ayudada por los insectos. Los insectos, como te decía, los escarabajos, entierran, por ejemplo, los desechos de otros animales, las heces de muchos otros mamíferos, las entierran bajo el suelo. Eso genera un reciclado de carbono, reciclados de nutrientes. Y no solamente eso, sino también a veces entierran material orgánico dentro de la tierra. Eso ayuda para la regeneración del ciclo del carbono. Okay. Entonces yo creo que... I assume also that you will discover into the canopy a lot of new species. Yes, sure. I know also that there is a program with the Smithsonian Institute, Forest Geo, and there is a program in which Yasuni is associated about DNA barcoding. Will you do DNA barcoding? Are you associated with the Smithsonian about the work with the arthropods monitoring? No, es otro compañero está a cargo de este programa, otra persona. Within the university? Sí, se llama Fernanda Checa. Fernanda Checa es especialista en lepidópteros y ella está trabajando ese tema. Okay. We are interested also into peculiar, spectacular situation. For instance, we were amazed by it's just an example, but we were amazed with the membrax, the general form of certain membrax. Ah, yes, they are spectacular. Some we can understand because they mimic, to avoid predation, they mimic a plant, they mimic an ant, this kind of thing. Sí. But here, what is the evolution advantage of such a strange form? Would you have an idea of? Usually, generalmente, el mimetismo les permite la sobrevivencia porque hay muchísimos depredadores e imitan especies que son muy agresivas en la naturaleza. Por ejemplo, estas imágenes y otras imitan arañas, por ejemplo. No otras. Okay. Entonces, algunos membrácidos imitan también avispas, algunos membrácidos imitan especies tóxicas de insectos. Con eso están buscando sobrevivir. Entonces, probablemente hay algunas especies que cambiaron su forma, su diseño, aunque ya no está tan presente el depredador y se quedaron con ese diseño.
pero básicamente la mayoría de mimetismo tiene que ver con especies que son como muy peligrosas en la naturaleza para los depredadores, y con esa forma, con ese diseño han sobrevivido bastante bien. Okay. Are you working also on Mambrax? No, solamente en polillas. He trabajado en polillas y mariposas. Ouais, il vaut mieux rester là-dessus, je pense. And you would know somebody who work on Mambrax here in La Católica. university? No tenemos un especialista en membrácidos. No. A ver, especialista en membrácidos, no tanto. And that means that in fact in Amazonia Biodosel the mission will not be interested by Mambracides. Tal vez algún compañero pueda hacerlo. Algún compañero, si tiene los fondos o los recursos, puede animarse a participar en membrácidos. Aquí tenemos especialistas en avispas, en abejas, en hormigas, en polillas, en escarabajos, pero no en membrácidos. No, membrácidos. Okay. In Vispas it's David Rubik. David, No me, David Donoso. No, Rubik. Él. Sí. Vispas c'est les gars. Avispas. Vispas c'est les gars. Avispas, c'est les abeilles. No, l'abeille, non. Et l'autre. Et les abeilles c'est quoi? Abejas. Abejas. En anglais, il connaît le nom en anglais? Demande-lui s'il connaît le nom. El nombre en inglés de las avispas. Es wasps. No se dice Ah. wasp. Wasp. Creo que Je sí. sais pas ce que c'est au wasp. Rolling. Would you have in your field of research on pollinators and butterflies example of a very surprising behavior either of coevolution, either of parasitism, either about symbiosis, I don't know. For instance, we have been told, but it's with hormigas, ants. We have been told that there is a special species of ant that protect other trees to come into the vicinity of the trees. It's called the Devil's Garden or something like that. Tu peux traduire le jardin du diable en espagnol? Pourquoi? Le jardin du diable. El jardín, la avispa del diablo. ¿Cómo se llama? Caballo del diablo. Caballo del diablo. Le cheval del diablo. Is there same kind of example with butterflies, moths, moths or pollinators as well? No something like that, no algo parecido, pero sí lo que yo les mencioné de la espiritrompa. Sí, especies que han modificado su espiritrompa para poder acceder a determinadas flores. Yo creo que eso es algo característico para la polinización y algo así, pero lo otro no tanto, es decir, tienen su relación más con las plantas a través de las sustancias químicas que emanan las plantas. Es de eso importante. En relación con otras especies, algunas veces compiten, por ejemplo, algunas
algunos esfíngidos pequeños compiten con los con los picaflores por las flores. Eso sí he visto, competencias entre hummingbirds and small moths competing each other por las flores, compitiendo unas con otras por las flores. Eso tal vez les interese. And when they are competing for the same flowers, they are competing in each way. The hummingbird knows that the insect will come, so it tries to get the nectar before. Sometimes they are at the same time. Se encuentran a veces a la misma hora y los hummingbirds, los picaflores, tratan de espantarlos y entonces las otras vuelven, se dan una vuelta, vuelan también muy rápido, tienen una gran velocidad y regresan y se dan la vuelta por el otro lado. Es comportamental. Mientras las unas van por las flores acá, suponte que tienes todo esto es flores. Entonces, los unos vienen por acá, estos los alejan y estos se dan la vuelta por el otro lado. Y estos se dan cuenta, van donde ellos y estos se dan la vuelta por el otro lado. Es como están buscando la esquina en donde las aves no están, pero están juntos. Pero las aves no están contentas que les roben el néctar de las flores, entonces están ahí al mismo tiempo. Eso sí lo he visto y es muy, muy, muy bonito ver cómo están compitiendo estas mounts, estas polillas, con los picaflores pequeños. Y son casi del mismo tamaño. Son así, los dos. Son aves muy pequeñas y son polillas también pequeñas. Pero las dos vuelan a una velocidad espectacular. Ajá. Tanto los picaflores como estas polillas vuelan muy, muy rápido. Pero no se hacen daño. Pero sí se molestan. Sí, no están contentas unas con otras. Pero justo a eso de las 5:30, 6 de la tarde, a la hora crepuscular, ahí están buscando alimentarse las dos en las mismas especies. Un petit résumé. Ouais. Il a dit que les papillons de la nuit, il fait la compétition avec les picaflores et les colibris. Sí, sí, Avec sí. les colibris. Parle dans ce sens-là. Comme ça, j'ai le son du micro. Voilà. Regarde, quand tu me retraduis, regarde. Ah, c'est mieux pour le son. Désolé. D'accord. Bon, il lui a dit qu'il a après-midi, à peu près à 5h30 après-midi, il y a une compétition avec les papillons de la nuit et les colibris. Seulement il y a beaucoup de fleurs et les colibris arrivent pour cette adresse et les papillons de la nuit il fait le tournage, il trouve un autre point et normalement les colibris il va trouver, il fait un complément joyeux avec les fleurs. Sí. Okay. Okay. I think I will have one last question. Ouais, parce qu'après 10h09. Ouais. Enfin, When you catch a new species, how do you do? What is the different steps you do Ya. identification? Ya. Primero tratas de colectar un número representativo de ejemplares. Si parece ser una nueva especie, colectas por lo menos unos 20 ejemplares, 20 individuos. Luego los llevas a preservación, los pones en congelación para que mueran y una vez que estos individuos mueren, los pones en unas plataformas pequeñas para estirar las alas, para conocer bien la morfología. Entonces, una vez que tienes al individuo extendido, puedes ver cada una de sus partes morfológicas. La morfología te ayuda muchísimo
para descubrir si son o no nuevas especies. No en todos los casos, pero sí en un porcentaje alto. Después corroboras la identificación con análisis moleculares, pero generalmente con una muy buena, digamos, buena base bibliográfica tú puedes reconocer especies, géneros, y dependiendo de los especialistas de cada grupo que te ayuden, puedes reconocer géneros y especies. Cuando tú tienes la certeza de que son nuevas especies, ahí sí tienes que confirmar mediante el análisis de genitalia, los órganos genitales y luego material para analizar a nivel genético, ¿no? Toda la cuestión genética a través de las diferencias genéticas que hay en los diferentes grupos. Okay. And when you do Attends, this, tu veux pas qu'il traduise un peu? Non, c'est bon? Ok. on fera la vraie traduction après. D'accord. When you do this in you catch the insect in Yasuni. You do this work of identification. How many time after within the you do a part of the identification at the station. You do everything here in the university. La primera parte la haces en Yasuní, porque en la estación científica Yasuní tenemos una muy buena estación científica. Tú llevas los materiales de allá, tú ya puedes saber si tienes un género nuevo o una especie nueva. Cuando vienes acá, corroboras con el museo. Nosotros tenemos un museo muy completo de insectos, entonces con la corroboración de los especímenes del museo, de los tipos para tipos, tú puedes ya establecer con más seguridad si tienes o no tienes una nueva especie. Y después, por supuesto, con la relación con algunos especialistas, ya tú afinas si es una nueva especie o no, y luego, por supuesto, haces los estudios para la descripción de una nueva especie, los estudios de genitalia, los estudios de ADN y todo lo demás. Okay. Pero si complementamos con el museo que tenemos acá. Okay, and the museum you have here in Quito, there is how many different species of insects in the museum? Wow, nosotros tenemos un número aproximado, más de 10.000 especies de insectos. 10,000? Sí, sí, sí. Hay mucho todavía por identificar. Hay especies que están guardadas esperando al especialista, pero sí tenemos una buena parte identificada, sobre todo de escarabajos, de lepidópteros, de dípteros, también tenemos odonatos. Hay un gran grupo de especies que sí está identificado, que nos sirve para la identificación. Okay. Okay, just to finish, and you look to the left. Ya. Okay, rolling. Mi nombre es Diego Guevara, soy profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. He realizado algunos estudios, sobre todo en la relación insecto-planta, y hice un trabajo interesante sobre la diversidad de los esfíngidos del Ecuador, y actualmente estoy realizando algunos trabajos entre entomología aplicada y entomología agrícola. Thank you.